Resulta importante apoyar en segunda votación esta reforma constitucional que trata, como se recuerda, de dos puntos medulares. Uno, la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores. Y dos, la eliminación de los movimientos regionales. Propuestas que se fundamentan en las siguientes razones. Respecto a la reelección de gobernadores regionales, artículo 191 de la Constitución y alcaldes 194 de la Constitución. La Constitución histórica ha admitido la reelección de autoridades municipales de manera indefinida, es decir, sin limitación alguna. No obstante, a fin de conciliar la promoción y profesionalización de la política con la renovación de autoridades y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, se propone que la reelección inmediata sea únicamente por un periodo adicional. Del mismo modo, se debe tener en cuenta la tasa histórica de reelección de las mencionadas autoridades, pues del total de autoridades electas, tanto gobernadores como alcaldes, el 56.4% de estas postularon a la reelección, mientras que el 21.7% de estos postulantes fueron efectivamente reelectos en las elecciones municipales y regionales de 2006, 2010 y 2014. La reelección permite reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, premiando al buen gestor con su voto y castigando al deficiente, convirtiéndose así la reelección en un incentivo para el buen gobierno. El permitir la continuidad de la buena gestión se posibilita la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en beneficio de la ciudadanía. Mejora la oferta electoral, pues promueve la competitividad entre los candidatos, pues compiten contra autoridades con experiencia. Sin perjuicio de las razones previamente señaladas, quiero hacer énfasis en que la reelección, si bien no es un derecho fundamental, propiamente dicho, su existencia no quiebra el principio democrático de alternancia en el poder. Y tal como ha sido manifestado en varias oportunidades por la Comisión de Venecia y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la expresada también en la sentencia recaída en el expediente 00001-2023 PITC, la reelección por sí misma no es inconstitucional, ni transgrede el derecho constitucional de participación política o los presupuestos de la democracia constitucional, sino, como ya se dijo, constituye una cláusula política independiente y como tal puede ser configurada libremente por el legislador de acuerdo a la realidad política. Finalmente, informo que sobre los proyectos de ley vinculados a la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, estos han sido calificados como viables tanto por el Jurado Nacional de Elecciones como por la OMPE, en opiniones remitidas a esta comisión. De otro lado, respecto a la eliminación de movimientos regionales, artículo 35 de la Constitución, si bien en un primer momento los movimientos regionales fueron creados para facilitar la participación política ciudadana, con los años se han convertido en herramientas para la proliferación de movimientos sin vocación democrática, franquicias empresariales donde se compran y venden candidaturas debido a su baja o nula democracia interna y su inexistente fiscalización, sumado a las denuncias de corrupción de las que también han sido objeto. Esta desinstitucionalización los ha convertido en organizaciones circunstanciales cuyo único fin es la de acceder al poder. Prueba de ello es que en las elecciones regionales y municipales 2022, de los 161 movimientos regionales inscritos, 120 perdieron su inscripción al no pasar la valla. Es decir, el 74.5% del total perdieron su inscripción por no representar la adhesión política alguna, volviéndose a crear nuevamente para perpetuar el mismo ciclo de eliminación y de reincorporación. Debo precisar también, señor presidente, que el tema que hoy nos reúne acumuló 7 proyectos de ley de los congresistas Acuña Peralta, Norma Yarro, Gerí Oré, Chirinos Venegas, Juárez Gallegos, Alegría García y Víctor Flores.
y forma parte del importante proyecto de reformas políticas y electorales con miras a los procesos electorales venideros del año 2026. Muchísimas gracias, estimado presidente. Yo voy a retroceder al 2018, cuando Dios me dio la dicha de ser alcalde. No hubo reelección y no reclamamos reelección porque estábamos preparados para asumir el cargo durante 4 años. Los alcaldes que hoy están en ejercicio saben que su función era para 4 años. Si pretendemos aplicar la reelección, que sea terminando este periodo municipal para los próximos periodos municipales o de gobiernos regionales. Al César lo que es del César. Privilegios para nadie. Ciertamente es el soberano quien toma la decisión por quién va a votar, pero eso hagámoslo en la medida de lo posible para que esté realmente preparado el electorado para asumir una nueva contienda electoral con nuevos cambios y nuevas atribuciones para los actuales gobernantes. En el caso de los gobiernos regionales, lo dije desde un principio, son empresas que se constituyen cada 4 años, salen a ofertar candidaturas, es un vil negocio que se han acostumbrado a hacer y eso perjudica muchísimo la política porque allí no hay decencia, no hay doctrina, no hay ideología, no hay ideario, hay simplemente afán de llegar a un gobierno y luego olvidarse de esa gente a la cual le prometieron mejor condición de vida, seguridad y todo lo demás que hoy vemos que lamentablemente no ha logrado consolidarse. Gobiernos totalmente ideologizados, sin criterio único de construir una sociedad diferente, sino simplemente de tener poder económico, poder de decisión, poder político, más no el poder que necesita el pueblo, que es obra pública, que es mejorar sus condiciones de vida, que es saneamiento físico legal de sus terrenos, que es agua, desagüe, salud, educación. Eso es lo que queremos. Gracias, estimado presidente. Yo soy autora de uno de los proyectos de ley que permite la reelección de alcaldes y gobernadores por una sola vez. Yo vengo del mundo municipal y realmente conozco la necesidad que tienen los alcaldes de tener continuidad no solamente en la ejecución de obras, sino también en las políticas públicas que establecen y que en muchos de los casos se ven frustradas cuando ingresan nuevas administraciones, nuevas gestiones. Igualmente ocurre inclusive con las obras que están en ejecución, que en muchos de los casos, como no se trata de algo de su periodo, finalmente son abandonadas. Creo que los buenos alcaldes, y como bien lo ha dicho el congresista Martínez, son quienes deben, el pueblo, tomar la decisión de reelegirlos. Los alcaldes y gobernadores no se reeligen solos, es lo mismo que ocurrió en el caso de los congresistas, que también se prohibió la reelección de congresistas. Nosotros creemos que la profesionalización de la política no es mala, cuando se hace realmente política de la buena, con transparencia, realmente cuando se quiere hacer un servicio a la comunidad y a los ciudadanos. Creemos, presidente, que no se ha combatido la corrupción realmente porque existe un solo periodo para un alcalde o un gobernador. Realmente el que quiere cometer algún delito o ser corrupto lo va a hacer en 2 días de gestión. Creemos que se trata de darle continuidad a las políticas, a la ejecución de obras. Realmente el pueblo debe tener la libertad de elegir a sus autoridades. El pueblo es el soberano y es el que decide realmente qué persona, qué autoridad merece nuevamente estar en el ejercicio de sus funciones. Creo que es una reforma importante que debe apoyarse, presidente, para la continuidad de las obras. Que los gobiernos locales y los gobiernos regionales, presidente, se han convertido en una especie de botín para aquellos movimientos regionales pequeños, y esto también debilita a los partidos, toda vez que estos movimientos regionales, presidente, lamentablemente las firmas que necesitan para constituirse son muy pocas firmas, y ello, presidente, se ha convertido en un mercado persa. Y para eliminar eso, presidente, creo que es importante
la reelección de las autoridades en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Y la posición de la bancada de Somos Perú, por tener en este momento más de 400 alcaldes en todo el país y 10 gobernadores regionales, es a favor de la reelección, presidente. Muchas gracias. Es claro que lo que buscan, señor presidente, es la eliminación de los movimientos regionales como una forma genuina de participación democrática. Y con esta reforma, los partidos nacionales proscriben a sus contendores políticos legitimados por sus pueblos al establecer que la participación política solo es posible a través de los desprestigiados por partidos políticos que el país tanto repudia. Señor presidente, por lo tanto, en la primera votación de este dictamen está viciada de inconstitucionalidad por la forma en que se aprobó. Es por ello que nosotros como bancada socialista no vamos a ratificar el error al que se indujo a este pleno en la anterior legislatura y planteo una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Constitución. Y también Taipe Coronado en contra. Coronado en contra. Ugarte Mamani en contra. Ugarte Mamani en contra. Guamán Coronado en contra. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 40 señores congresistas, más Palacios Guamán. 66 en contra, más Paredes Fonseca, Camones, Zeta, Balcázar, Guamán Coronado, Juárez Gallegos, Chacón, Santisteban, Segarra, Taipe, Montalvo y Ugarte. 0 abstenciones. No ha sido aprobada la cuestión previa planteada. Congresista Cutipa, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, ayer se hablaba en la Comisión de Constitución la intención de restituir la firma del expresidente en la Constitución. Pero yo no sé por qué quieren restituir, porque a este paso ningún artículo de la Constitución original, presidente, creo que se mantiene, porque se ha cambiado prácticamente todo. Presidente, ayer también se decía en la comisión de que el elector vota por los partidos políticos y no por el parlamentario. Pero acá yo veo que el argumento para buscar la reelección de alcaldes es que el pueblo vota por el alcalde y no por el partido político o movimiento regional. Es más, dicen, al alcalde no le alcanza el tiempo, por lo tanto démosles un poquito más. Presidente, si se elige por partido, entonces el partido político para las próximas elecciones que ponga un candidato y como dicen que se vota por partido serán reelectos, pues. Pero seamos claros en eso, presidente. Presidente, lo que no se está hablando esta tarde es que este dictamen lo que busca es sacar de carrera a los movimientos regionales. Y esa es una posición y actitud abusiva, pues, presidente. Porque los movimientos regionales les están ganando en las elecciones regionales y locales. Entonces hay que sacarlos de carrera porque de esa manera queremos fortalecer a los partidos políticos. E insisto, presidente, los partidos políticos no se van a fortalecer por decreto ni por ley. Se fortalecerán por el trabajo interno que realicen. Se fortalecerán los partidos políticos, presidente, porque cuando lleguen al Congreso o a un municipio o a una región, no traicionen, presidente, la propuesta que se hace en campaña. En ese sentido, presidente, mi voto será en contra. Señor presidente, con gran preocupación estamos el día de hoy votando por dos situaciones totalmente diferentes. En primer lugar, el gobierno nacional se divide en gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y lo que hay que entender que acá, en esta misma votación, en esta misma propuesta, se está prácticamente
votando por la reelección de autoridades y creemos que es un derecho y que la población con su voto va a definir sí o no. Pero en esta misma votación se está agrupando la anulación, prácticamente la desaparición de los gobiernos regionales. Quienes somos provincianos, quienes nacimos, hemos crecido en las provincias, sabemos que en las regiones está más cerca los gobiernos regionales. Por eso estamos totalmente seguros, señor presidente, yo solicito una cuestión previa para permitir que haya una separación. Tiene que haber votación por reelección o no de los gobiernos locales o regionales y separar la presencia o no de los gobiernos regionales. Creemos que como provincianos, como personas que estamos en las regiones, debe prevalecer los gobiernos regionales y locales. Esto creemos que es una propuesta que estoy solicitando, señor presidente. Solicito una cuestión previa para que se separe la votación y no se junte. Prácticamente estamos mezclando papas con cebollas. Esto es un pedido, señor presidente. No se puede separar ahora. Se vota en bloque. O se gana o se pierde, pero no se puede separar. Presidente, si el día de hoy se aprueba esta segunda votación, le estamos negando la participación a más de 700,000 ciudadanos que están afiliados en los movimientos regionales en estos instantes. Eso no es nada democrático, presidente, porque ellos ya pasó la fecha para participar en las elecciones del 2026 para las elecciones generales y también ya pasó la fecha límite para las elecciones regionales y locales. A mí no me parece esto es un juego prácticamente de descontar a competidores, pero en un proceso democrático. Si alguien quiere ser congresista, senador, diputado, alcalde, gobernador regional, pero limpiamente en la cancha, no me parece correcto porque no se está dando y hay un dictamen que ha negado la ampliación para que esos 700,000 ciudadanos puedan tener la oportunidad de participar en los procesos electorales que vienen. Por tanto, la bancada Podemos va a votar en contra, presidente, y va a disculpar la sinceridad. Colegas congresistas, este tiempo de regulación, desregulación, en realidad de modificaciones a retazos, sin un enfoque que discuta como corresponde la reforma política de verdad, la crisis del sistema de partido, el fortalecimiento del sistema electoral, justicia electoral, la participación ciudadana en un periodo tan complicado como el que estamos afrontando. En la práctica, también debemos de reconocer los hechos concretos. Por ejemplo, si los colegas congresistas tenemos habilitado volver a candidatear como congresistas o quizás como senadores, es de facto una reelección. Pregunta, ¿por qué los colegas congresistas sí podemos y por qué los alcaldes no? ¿Por qué los gobernadores no? Entendiendo que no es el bien mayor de cómo se debiera haber afrontado la reforma política, sí hay la necesidad también entonces de igual razón, igual derecho. Por eso estoy de acuerdo con la reelección de autoridades a gobierno local y gobierno regional. La preocupación, presidente y colegas, es que eso no debe estar vinculado necesariamente a la eliminación de los movimientos regionales.
Hay que tener la capacidad de ganar en el proceso electoral. Es por eso que invoco a replantear, o si no, haré de un voto con reserva. Gracias. Muchas gracias. La preocupación es, y la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué existen los movimientos regionales, no? Y los movimientos regionales existen porque no confían en los partidos políticos de nivel nacional. Y es tanto así que los movimientos regionales le ganan las elecciones regionales y municipales a todas las tiendas políticas que están hasta el día de hoy a nivel nacional. Y esto ya parece más bien una vendetta, ¿no? Como me ganas las elecciones regionales, como me ganas las elecciones municipales, bueno, ahora te elimino de facto. Y yo creo que lo más antidemocrático que podemos hacer justamente cuando estamos ya casi entrando a la época electoral. Además, como ya se ha dicho aquí, se elimina además, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se pueda ampliar el padrón y se pueda inscribir en nuevos partidos. Es decir, te saco de carrera por todos lados. Y eso es lo que creo que hoy nos debemos lamentar, ¿no? Porque aquí muchos de los colegas, que creo que en mayoría son de regiones, siempre reclaman, con justo derecho por cierto, la descentralización del país, pero la descentralización del país no es solamente más obras, más presupuesto, que vayan los ministros, que den la cara a los congresistas, que vayan, ¿no es cierto?, las autoridades políticas a poner la cara y a poner el pecho ante lo que le pasa al país, sino también esto, que ellos tengan el derecho de saber diferenciar, porque el peruano sabe diferenciar qué es una elección presidencial, congresal y qué es una elección municipal y regional. Y hoy, con esta ley, lo que le estamos diciendo al país es que quien quiera postular a las elecciones regionales y municipales tiene que someterse a los partidos ya inscritos en el padrón. Y eso me parece absolutamente antidemocrático. Y yo, señor presidente, con el respeto de cómo vaya a votar mi bancada, voy a votar en contra, porque no creo que esta sea la forma de que nosotros podamos dar ejemplo de actitudes democráticas que tanto está exigiendo el país justamente y que tenemos la gran oportunidad de hacerlo tan cerca a las elecciones que vienen ahora en el 2026. Muchísimas gracias. Presidente, solo para hacer una precisión de un tema importante que parece que no se conoce. Se acaba de decir que esto va a privar de la participación a muchos miles de posibles candidatos. No es así. Ayer hemos aprobado un dictamen en la Comisión de Constitución. Si bien no se ha modificado el plazo de inscripción y de renuncia de los partidos, se ha aprobado lo siguiente, que en las próximas elecciones el 30% de los candidatos regionales y municipales puedan ser invitados, incluyendo a los candidatos a la alcaldía y a la gobernación regional. Es decir, si se aprueba lo que estamos proponiendo ahora, la eliminación de los movimientos regionales, los miembros de esos movimientos regionales que no se hayan afiliado a un partido podrán postular a las próximas elecciones como invitados a alcaldes, a regidores, a gobernadores, a miembros de los consejos regionales. 30% de cada una de las listas, lo cual, teniendo en cuenta que van a ser centenares o miles de listas las que postulan en elecciones municipales y regionales, pueden incorporarse de esta manera. No se les está negando el derecho a la participación. Quería hacer esa precisión en función de lo que se ha acordado ayer en el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rospilio Capurro, presidente de la Comisión de Constitución. Señor presidente, atendiendo a que se trata de la segunda votación de la presente reforma constitucional, solicito se ponga al voto en los mismos términos en que se aprobó en la primera votación. Gracias. Han registrado su asistencia 110 señores congresistas más Palacios, Ugarte, Balcázar, Paredes, Fonseca y Elizabeth Taipe. Al voto. Santisteban a favor.
Señores congresistas, Herrera Medina, a favor, estamos en presidente. votación. Santisteban a favor. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 69 señores congresistas, más Ugarte, Paredes Fonseca, Taipe, Portero, Herrera Medina, Santisteban y Limachi. 33 en contra, 6 abstenciones. Más Bazán Narro, Palacio Guamán, Balcázar y Ruth Luque. 6 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobada en segunda votación la reforma constitucional. Siguiente tema. De la Comisión de Transportes, proyectos de ley 145 y 400.